Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ahora, pero a veces son problemas que uno tiene. Mire cómo cuesta a veces comunicarse. De todas maneras, los que no puedan entrar ahora, mañana vamos a repetir la clase. Va a ser un poco larga porque vamos a mostrar algunas imágenes y después vamos a hablar con algunas preguntas. Ok, entonces vamos a comenzar. El tema que tenemos ahora son todo lo que tiene que ver con inflamación y lo primero que nosotros tenemos que ver es qué es la inflamación, para qué sirve y sobre todo el sistema que rige la inflamación. Entonces, la inflamación es el conjunto de respuestas de los tejidos vivos, infecciosa o autoinmune, que determina en los sistemas homeostáticos de la sangre y en el tejido conectivo una serie de cambios examinados a localizar y aislar el agente agresor para luego eliminarlo y reparar el daño tisular producido. En línea general, la inflamación es un proceso que tienen todos los tejidos y nuestro organismo, con el que es un proceso de defensa del organismo. ¿Y cuál es? Por primer lugar, aislar el proceso inflamatorio o el foco inflamatorio, eliminarlo y si es que hay daño celular, repararlo. ¿Ok? Bien. En este sentido, participan en el proceso inflamatorio una serie de componentes que son importantes que nosotros veamos. ¿Y cuáles son esos componentes? En primer lugar, las células. Las células que vamos a llamar células de la inflamación. ¿Ok? Después participa también, lógicamente, los vasos y en particular importancia el endotelio vascular. Y la otra cosa que son también el plasma con todos sus componentes que tienen que ver con el factor inmunológico y como vehículo que va a participar en este proceso.
Ahora bien, desde el punto de vista etimológico, nosotros tenemos que ver algo importante. Cuando nosotros leemos un proceso que termina con una palabra o un órgano o tejido que termina en itis, quiere decir inflamación. Por ejemplo, del oído, otitis, ¿no? De la amígdala, amigdalitis. Entonces, eso es un proceso, amigdalitis, proceso inflamatorio de la amígdala. De otitis, proceso, otitis media supurada, proceso inflamatorio del oído medio y es de tipo supurado. Ok, muy bien, estas son las células que nosotros estamos viendo, que son los manocitos. Grábense esta imagen para que nosotros la vamos a repetir y cuál es su función de estas imágenes, tanto de esto como de los fibroblastos y de los macrófagos. Ok, muy bien. Ya, entonces, ahora bien, entonces los componentes de esta respuesta inmunitaria, aquí tenemos los mastocitos, los fibroblastos y los macrófagos. Estos son muy importantes porque estos son los que ponen en actividad, en realidad, el proceso inflamatorio. Es decir, ponen en actividad a los mecanismos de defensa celulares, que son en este caso los diferentes componentes sanguíneos, las diferentes células que vamos a encontrar. Muy bien. Entonces aquí tenemos las plaquetas, los basófilos, los linfocitos, los eosinófilos, las cininas, los monocitos y los neutrófilos. Estos son todos los que participan en este proceso. Muy bien. Este proceso desde el punto de vista de su clasificación lo vamos a dividir en dos partes. Inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda es donde predominan los neutrófilos, es decir, ¿por qué llamamos aguda? Porque su forma de presentación es inmediata ya y no tiene una duración larga. Dura menos de 15 días. La característica de las células que predominan en este tipo de inflamación son los neutrófilos. Entonces, aparición temprana, hay pocos efectos colaterales, hay rápida recuperación y el exudado y el líquido que sale producto de esto es un exudado inflamatorio. Muy bien. Acá no. Entonces aquí tenemos una cosa, aparición rápida y su duración no más de 15 días. Acá predominan los neutrófilos, acá no. La infiltración es por mononucleares, principalmente los linfocitos y después los macrófagos. Su duración es prolongada, hay destrucción celular y los fenómenos que vienen son fenómenos de reparación tisular. El tejido cicatrizal no reemplaza la función del tejido lesionado. Muy bien. Aquí nosotros tenemos la muestra de qué es una inflamación aguda y una inflamación crónica. Lo que estamos observando aquí, si ustedes se miran este extendido, lo ven que tiene muchas células, es muy celular y estas células de predominio de polimorfos nucleares son los neutrófilos, ¿ok? Son neutrófilos. Entonces, predominio nuclear. Naturalmente que también hay macrófagos, ¿ok? En cambio, no, cuando ustedes ven, y esto es un exudado, por eso es que se ve exactamente, este exudado es rico en proteínas, eso también es importante que ustedes lo asimilen, rico en proteínas. Densidad. Me trae. Nosotros miramos, eso es muy importante, ¿ya? Estas diferencias, y lógicamente vemos que este tipo de células, en primer lugar, fíjense, hay menos células. ¿Por qué? Porque esto es un trasudado y esto es un exudado, ¿ok? Por eso que lo vemos más sucio, más denso, rico en proteínas, acá no hay. La densidad es menos de 1020, aquí es mayor a 1020. Entonces, tenemos nosotros los linfocitos y esto caracteriza
lógicamente un proceso de mayor tiempo. Entonces, la presencia de linfocitos, predomina del linfocito e inflamación crónica. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo sucede todo este fenómeno del proceso inflamatorio? Nosotros tenemos que mirar algo muy importante. Cuando nosotros, la corriente sanguínea que nosotros tenemos en nuestras arterias, en nuestras venas, si nosotros vamos mirando, ya, ¿qué va pasando? Digamos, nosotros tenemos que, cuando hay una parte, un proceso inflamatorio por X o Z motivo, se ponen mecanismos interesantes que ver. Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, un proceso agudo. Todo el mundo sabe cuando a uno le ha picado alguna abeja o ¿qué es lo que siente en primer lugar? En primer lugar, siente el dolor, que le llama la atención y uno mira el sitio del dolor de la abeja, mira que eso es un área blanquecina, ¿ok? Blanquecina que después poco a poco se vuelve rosada y lógicamente que después se comienza a hinchar y lógicamente a veces se forman ampollas, ¿ok? Entonces, ese proceso fue descrito hace muchos años por un señor Celso y los llamaron los fenómenos de Celso, que son la tetrada de Celso, que es el dolor, ¿ya? El rubor, ¿ok? ¿No? Cambio de color, entonces, el tumor, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, cuando nosotros miramos ese proceso, ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando nosotros nos ha picado una abeja, inmediatamente sentimos eso. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una vasodilatación, una vasoconstricción transitoria bien rápida, que dura pocos segundos, es cuando se pone blanco. Y después empieza poco a poco a ponerse rosado, es decir, empieza a enriquecerse. Y eso vamos a llamar rubor. Muy bien. Este fenómeno que está pasando en ese momento es un fenómeno que es producto por un efecto que nosotros vamos a llamar el efecto histamínico, es decir, por las histaminas y la serotonina. Entonces, que son importantes emisores que vamos a llevar allá. No importa a nosotros lo que estamos mirando, pero lo que nosotros tenemos que mirar es que este flujo sanguíneo se tiende a revertir, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Las células endoteliales, ¿ya? Empiezan a encogerse y se crean espacios que permiten la salida y la entrada al vaso. Es decir, entonces entrada hay un aumento de la permeabilidad vascular, ¿ok? Muy bien. Y se empiezan a producir una serie de fenómenos interesantes. ¿Por qué? Porque las plaquetas empiezan a adherirse a la pared de los vasos. ¿Y qué pasa? Hay un enlentecimiento del proceso vascular, del riego sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente se forma un rumen que nosotros vemos, un fenómeno que vamos a llamar rodamiento, con adhesión firme de los polimorfos nucleares, en este caso, que son los primeros que llegan al lugar de la inflamación. Se produce una transmigración, que es eso, por la apertura de lo que se está produciendo de las células endoteliales, tiende a salir no solamente sustancias, sino también algunos elementos formes. Y ahí es lo que nosotros estamos mirando. Aquí vemos el neutrófilo, hay una marginación leucocitaria. ¿Qué es la marginación? Se produce un plegamiento a las paredes sanguíneas de los glóbulos blancos, ¿ok? De las células, ¿ok? Entonces nosotros vemos eso. Y lógicamente que se viene la transmigración que nosotros estamos viendo, marginación, transmigración, ya el neutrófilo emigran estos neutrófilos, ya por un efecto quimiotáctico, van al lugar donde se encuentra la bacteria que ¿okay? Después lo vamos a mirar más con calma. Y este proceso que nosotros miramos, el receptor FC, ya con es donde hay un acoplamiento entre el neutrófilo que tiende a adherirse
a captar a la bacteria, fíjense bien, y se entra, la engulle aquí, ¿eh? Y este proceso ya es un fagosoma, ¿ok? Luego este otro proceso es un fagolisosoma, es decir, que se está produciendo un proceso de fagocitosis. Aquí estamos mirando la fagocitosis, ¿qué es entonces? Meten a la bacteria o al elemento que está produciendo ese problema de inflamatorio, lo tiende a dominar, a enriquecer, etcétera, etcétera, ¿ok? Para eliminar o controlar la infección. Nada más en este momento, eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿ok? Después vamos a ver. Entonces, los mediadores químicos de la inflamación ya son, por un lado, tenemos que pasan por dos vías, a través de las células y a través del hígado. Los mediadores derivados del plasma son las proteínas de fase activa que producen las proteínas de fase aguda, los restantes de fase aguda como la proteína C, que después vamos a mirar, que es lo que va a ver, produce algo que se llama fiebre, y proceso inflamatorio, ¿ya? Después se viene la activación del factor 12, factor de Angelman, que después vamos a hablar, y que se va a producir una activación del sistema fibrinolítico y una activación del sistema de cinina y bradicina. Ok, aquí voy a explicar alguna cosa muy importante. Cuando, por ejemplo, hay una lesión endotelial por X o Z motivo, por ejemplo, una placa de ateroma que está produciendo, ¿y qué es lo que tiende a hacer? Esa placa de alguna manera está produciendo un proceso inflamatorio. ¿Qué hace? Las plaquetas tienden a adherirse a esa parte del ateroma, ¿y qué es lo que va a hacer? Empieza inmediatamente el endotelio vascular a reaccionar de alguna manera y se pone en activación este factor que es importante, el factor de Angelman, ¿ok? Que tiene que ver con el sistema fibrinolítico y la activación de la cinina bradicinina. ¿Qué significa esto? Automáticamente estos factores tienen que ver con algo importante, la coagulación. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el COVID, este proceso se produce por la lesión endotelial y es por eso es que muchas veces se produce una coagulación intravascular, ¿ok? Por eso es que muchas veces en el COVID, a partir del quinto día, tenemos que utilizar tenemos que utilizar la heparina, ¿no? ¿Verdad? Para evitar este problema. Muy bien, y las proteínas del complemento que van también a activar el sistema del complemento. Después vamos a hablar paulatinamente. Quiero que tengan ideas, después lo vamos a ir hablando, porque estos temas tienen que entrar despacito. Vamos a pasar 2 horas de clase por si acaso. Y aquí tenemos los mediadores derivados de la célula. Los mediadores preformados son los mastocitos, las plaquetas, neutrófilos, macrófagos. La activación de estos mastocitos pone en actividad la histamina y de las plaquetas la serotonina. Los neutrófilos macrófagos los neutrófilos macrófagos emiten unas enzimas, o son las lisosimas. ¿Qué es importante estos lisosimas? Tienen que ver precisamente cuando se produce la fagocitosis, los neutrófilos empiezan a producir enzimas lisosomiales que tienen capacidad de destruir las bacterias que están en vida, ¿ok? Y lógicamente que hay muerte de ambos lados, no mueren las bacterias, también mueren los neutrófilos, y lógicamente se va acumulando un exudado que después vamos a encontrar que ese exudado son leucocitos muertos, macrófagos, y todo lo que ustedes quieran, y ese proceso se llama pus, ¿ok? Entonces, y aquí vamos a mirar los recién sintetizados, que son los leucocitos, ya que van a producir ya las prostaglandinas, los leucotrienos, y acá los macrófagos que van a producir óxido nítrico, radicales libres derivados de oxígeno, y los macrófagos linfocitos y las células endoteliales, la famosa citosina. Eso lo vamos a ver cuáles son ese tipo de lisosima y todo este componente que vamos a llamar mediadores de la inflamación, lo vamos a ir descartando de a poco. Ahorita en este momento yo quiero endulzarles la película primero para que ustedes vean algunas cosas que nos caracterizan.
¿Se acuerda que dijimos nosotros que si nos picaba un peto o por lo menos nos quemábamos con una plancha, por ejemplo, nosotros miramos este tipo de lesión? ¿Qué pasa? ¿No es verdad? Primero se pone, nos duele, se pone blanquito, después rojito, se crea una ampolla y esa ampolla tiene un líquido citrino, ¿ok? Este proceso de esto de aquí dentro de los padrones morfológicos de la inflamación se va a llamar inflamación aguda serosa, de tipo serosa, es decir, porque produce esta ampolla que tiene líquido citrino. Y microscópicamente, precisamente nosotros estamos viendo estas ampollas en este nivel. Mire cómo hay desprendimiento de la capa dérmica y aquí está este fenómeno como esponjiosis que es correspondiente a esto. Muy bien. Entonces, extravasación de un líquido poco espeso que puede derivar del plasma o de la secreción de las células mesoteliales que revisten la cavidad pleural, peritoneal y pericárdica de RAM. Las ampollas cutáneas secundarias a una quemadura o una infección por virus corresponden a un gran acúmulo de líquido seroso situado dentro inmediatamente por debajo del epidermis de la piel. Por debajo del epidermis. ¿Ok? Muy bien. Es un tipo de padrón morfológico. Después tenemos otro padrón que es importante. Si nosotros estamos aquí observando, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando en primer lugar una amígdala. Si ustedes están mirando aquí, estas amígdalas están hipertróficas, bien enrojecida toda la región rosada, pero algo que nos llama la atención, ¿qué es esto de aquí? Estos son puntos de pus, ¿ok? Entonces, esto ya se llama inflamación aguda purulenta por la presencia de estos focos o puntos de pus. Inflamación aguda purulenta. Segunda modalidad morfológica de la inflamación aguda. Y esta lámina se va a caracterizar porque, miren, nosotros encontramos un intenso infiltrado de polimorfos nucleares del neutrófilo. Mire, encontramos bastante edema, o sea, bastante edema, porque hay edema, está hinchado, todo lo que ustedes quieran, y no solamente eso, digamos, encontramos también, fíjense bien, fenómenos de esto de aquí, por un lado hay extravasación de sangre o de tejido sanguíneo hacia el líquido, hacia el exterior, y si ustedes miran aquí, hay una presencia considerable de, lógicamente, elementos celulares dentro de un vaso. ¿Ok? Entonces, esto de aquí tiene también una característica muy importante. Entonces, el líquido que estamos aquí es un trasudado, ¿no es verdad? O un exudado. Es un exudado, ¿ok? Rico en proteína con densidad mayor a 1000. ¿Ok? Y lógicamente la presencia de este cuadro por ser agudo predomina los polimorfos nucleares. Muy bien. Tenemos también luego otro proceso más agudo o más complicado que se llama la inflamación aguda fibrinosa. ¿Y por qué se llama aguda fibrinosa? Porque lo que caracteriza a esto, aparte de tener los polimorfos nucleares, etcétera, etcétera, en realidad es un cuadro mucho más severo y que tiene fibrina, por eso se llama fibrinoso. Agresión es mucho más importante, la permeabilidad es mayor y hay salida de fibrinoso que se transforma en fibrina. Es un exudado fibrinoso, puede eliminarse o fibrosarse y se puede organizar. Esto aquí nosotros lo estamos mirando, entonces una inflamación, esto es una inflamación que podríamos llamar, conocido con el nombre de pericarditis, ¿verdad? Entonces, eso. Y aquí estamos mirando nosotros precisamente eso, la presencia, mire, aquí hay mucha fibra, pero hay polimorfos nucleares, hay bastante líquido, pero es un fenómeno mucho más grave o más agudo, más intenso que el anterior que estábamos viendo. ¿Ok? Y este otro tipo también de inflamación aguda hemorrágica que es importante que nosotros lo veamos. ¿Qué es eso? Se caracteriza por un gran número de eritrocitos que salen por diapésia hacia los tejidos cercanos. Ocurren en tejidos con enfermedades como el empiema, el antrax, pasteurella, etcétera, etcétera. En general, involucra superficies mucosas.
Los pulmones y el estómago también pueden producir gastritis hemorrágica y que lógicamente se desarrolla también un tipo de inflamación, la gastritis. Las causas son variadas desde organismos altamente virulentos al envenenamiento agudo por ciertos químicos como el fenol, el arsénico y el plomo. Muy bien, también tenemos la laringotraqueitis, etcétera, etcétera. Muy bien, y aquí estamos mirando ese proceso que nosotros estamos viendo, es hemorragia, y hay bastante hemorragia. Ahorita vamos a ver posiblemente otra. Muy bien. Ahora bien, cuando se va complicando un proceso inflamatorio y el acúmulo y el proceso no va curando y se va produciendo bastante resistencia y se va formando acúmulos de pus, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar un absceso, ¿ok? Un absceso, cualquiera sea, en cualquier parte del PERTE, en este caso estamos hablando de un absceso pulmonar importante, y lógicamente, ¿y qué pasa? Este absceso, mire, se forma de esta manera, ¿ok? Esto puede mostrar o mandarnos émbolos sépticos, si quiere, hasta afuera, y lógicamente, esto es un paso, por ejemplo, que nosotros vemos en los cuadros neumónicos, cuando se forman estos abscesos, en lo que nosotros llamamos neumonía abscesificada. Esto es importante, se forman cavidades de unos 5 a 6 centímetros, a veces son múltiples, mire aquí uno, otro más chico, pero se van formando eso. Aquí también hay otro que está queriendo formarse, ¿ok? Hay destrucción superactiva del parénquima. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte teórica y no bonita, mentira, todo es bonito en medicina. Entonces, vamos a hacer algunas conceptualización para que ustedes fijen conceptos. Y es eso. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lesión celular e inflamación? Ya, no sé si se acordaron que hablamos de lesión celular en el anterior tema. Muy bien. Aquí vamos a hacer la primera diferenciación. La lesión celular se puede provocar en células individuales aisladas, en organismos unicelulares, en ameba, o células cultivadas en tejidos. En cambio, la inflamación no se puede provocar en organismos celulares ni en células cultivadas in vitro. Una respuesta inflamatoria es una reacción frente a la lesión celular que solo puede observarse en tejidos, condición sine qua non, en tejidos vascularizados de los organismos pluricelulares. ¿Ok? Bueno, a ver de nuevo, aquí, ya, de los pluricelulares. Sin embargo, los mismos estímulos nocivos que provocan las lesiones celulares también son los responsables de la inflamación. ¿Cuál es lo que tienen en común la lesión celular y la inflamación? Es que pueden ser producidos por las mismas noxas o agentes que pueden producir tanto una lesión como la inflamación. ¿Ok? ¿Ya? Pero, ¿qué condición es importante? ¿Qué condición es importante aquí? Que los tejidos, se da la inflamación en los tejidos vascularizados y en organismos pluricelulares. ¿Cuál es la finalidad de la inflamación? En general, la finalidad de la inflamación es eliminar o neutralizar la causa de la lesión y reparar sus consecuencias. Ejemplo, el objetivo final de la respuesta inflamatoria frente a una bacteria es destruirla o neutralizar sus efectos adversos, limitando su diseminación dentro del organismo. La respuesta inflamatoria también es importante para reparar los tejidos dañados o destruidos por las bacterias. No todas las inflamaciones tienen un objetivo tan evidente y en algunos casos los efectos saludables iniciales de la inflamación quedan ocultos por sus efectos adversos no previstos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros por algún motivo tenemos las defensas bajas o tenemos estados de desnutrición, un proceso inflamatorio pequeño se convierte en un gran problema por la falta de proteínas, etcétera, etcétera. Y no tenemos nosotros defensa, lógicamente que ese proceso se agrava. ¿Ok? Muy bien, la edad también tiene que ver. No es lo mismo un joven con una amigdalitis o con un proceso
con un absceso, que un señor mayor de 60 años que tiene defensas menores. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la inflamación? Ahora sí que vamos a entrar despacito a la teoría que le estaba mostrando. Todas las respuestas inflamatorias dependen de la activación coordinada y la interacción de numerosos componentes que se pueden agrupar en tres grandes partes. Respuesta vascular, respuesta celular, respuesta humoral, que nosotros vamos a llamar mediadores químicos de la inflamación. Entonces, respuesta vascular, hay activación, ¿no?, endotelial, que después lo vamos a mirar, hay rémora sanguínea, etc. Respuesta celular, que se pone en actividad las células, los polimorfos nucleares. Respuesta humoral, que comienzan a activarse estos mediadores químicos de la inflamación que vamos a ir desarrollando de a poco. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre inflamación aguda y crónica? La inflamación aguda es una reacción inmediata ante una lesión. Como su nombre indica, en latín, acutus significa abrupto. Es abrupta, es rápida, de forma súbita, dura poco tiempo, solo algunas horas o días. Por el contrario, la inflamación crónica viene de crono, significa tiempo, es más duradera. La inflamación aguda puede cronificarse, aunque no se puede definir de forma precisa el punto de transición exacto entre una forma de inflamación y la otra. En la mayor parte de los casos no se puede determinar cuándo se inicia la aplicación de la inflamación crónica. Los cambios anatomopatológicos secundarios a una inflamación aguda son distintos a los asociados a la inflamación crónica. Lógico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí el componente celular en la aguda es polimorfo nuclear, los neutrófilos, ¿ok? La inflamación aguda viene mediada normalmente por los neutrófilos, mientras que la inflamación crónica está relacionada con los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas, y también a menudo a los fibroblastos, los angioblastos y otros componentes tisulares propios de las reacciones de reparación. Por eso que empiezan a aparecer los fibroblastos, los angioblastos. ¿Por qué? Porque comienza, desde el principio que empieza el proceso inflamatorio, desde el agudo comienzan los fenómenos de reparación. Solamente que en la aguda acaba porque la inflamación, digamos, es controlada y se acaba en menos de 15 días. En esta no. Empieza a producir otra serie de eventos y empiezan a aparecer otras células como son los macrófagos y principalmente los linfocitos y células plasmáticas. Muy bien. ¿Qué diferencia existe entre exudado y trasudado? Ya algo habíamos comentado. Entonces, el trasudado y el exudado. El trasudado, vamos a ir aquí. El exudado, el aspecto es turbio, ¿ok? Y en el otro es claro. La densidad es menor a 1015 y esta otra es mayor de 1020. ¿Ok? Contenido menor de 3 gramos por proteína, contenido muy poco de proteína, y aquí hay mucha proteína. ¿Ok? Mayores de 3 gramos por decilitro. Y células escasas, y aquí hay numerosos neutrófilos. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos que aquí era turbio? ¿Se acuerdan? Eran muchas células, había muchos procesos y los polimorfos nucleares se hacían manifiestos y había presencia de sangre, etcétera, etcétera. Aquí no. Fíjense bien, el líquido es diferente, por eso se llama trasudado. Esto grábenselo cuando uno empieza a estar en el hospital. Lo primero que a uno le preguntan ahí en las visitas médicas, ¿qué es un exudado y qué es un trasudado? Y uno empieza a esconderse detrás del compañero, ¿no? Entonces, o sea, a estar como el Chavo del Ocho y me chiveo. Bueno, ahora bien, aquí también hay otra palabra que surge que es importante que nosotros la miramos. ¿Qué es el edema? El edema viene del griego edema, que significa tumefacción. Es un exceso de líquido de los tejidos o las cavidades serosas corporales.
Se puede producir mediante trasudación o exudación. Entonces, cuando es exudación, estamos hablando de proceso agudo, y cuando hablamos de trasudación, estamos hablando de proceso crónico. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué se produce edema en la inflamación aguda? El edema inflamatorio se asocia a tres causas fundamentales. La primera, hay un aumento de la presión hidrostática en la microcirculación. La dilatación arteriolar asociada a un aumento de aflujos de sangre induce a la trasudación de líquidos en los capilares y las vendas. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de eso? ¿Qué es lo que pasaba? Que las células endoteliales se separaban y se aumentaba el flujo vascular. ¿Ok? Muy bien. Y eso nos permitía entonces un intercambio y salida de líquido y entrada de diferentes iones que también vamos a ver después. Hay un aumento de la permeabilidad de los vasos. Las paredes de los capilares y las vendas se hacen permeables por influencia de los mediadores de la inflamación, lo que permite la salida de las proteínas y del líquido del plasma. La pérdida de líquido condiciona una hemoconcentración con éstasis de las células sanguíneas. La éstasis se asocia a un aumento de la presión en las vénulas, lo que impide el regreso de líquido del espacio intersticial al torrente circulatorio. Y otra, menor presión oncótica del plasma. La pérdida de proteínas por aumento de la trasudación o la exudación reduce de forma gradual la presión oncótica del plasma. La menor presión oncótica del plasma estimula el paso del líquido hacia el espacio intersticial. Al mismo tiempo se reduce el retorno de agua desde el espacio intersticial a la sangre circulante en el extremo venular de la microcirculación. ¿Cómo aumenta la permeabilidad de los vasos pequeños durante la inflamación? Existen varios mecanismos, entre los cuales destacan que por su importancia es lo siguiente. Formación de hendiduras entre las células endoteliales. Se trata de la forma más frecuente del aumento de la permeabilidad. En los estadios precoces de la inflamación se observa principalmente en las vénulas bajo la influencia de la histamina o la bradicina. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, queda menos un minuto de su Zoom. ¿Vamos a volver a entrar al mismo link o nos va a mandar otro? ¿Cómo? No lo entendí. Pasa que queda un minuto nomás para el Zoom de ahorita. ¿Vamos a volver a entrar al mismo link o va a mandar otro? Vamos a volver. Vamos a seguir. Esto está largo, joven. Al mismo link, ¿no? Mismo link, ¿no? El mismo. Ok. Gracias, Muy doctor. bien. En fase más avanzada está mediado por otras citocinas. ¿Se acuerdan cuando hablamos cuáles eran los que producían histamina y bradicina? Bueno, ahí está. Y acá la citocina. Muy bien. Esto me decía, cuando le mostré el hígado, ¿se acuerda? Con el otro ahí les dije, esto sale de aquí, de aquí, de aquí. Ahora estamos recordando. Estos mediadores de la inflamación condicionan un ensanchamiento de las hendiduras una vasodilatación, ¿ok? En fase más avanzada. Ahora, el daño directo de las células endoteliales. Fíjense bien, esto es tan importante como el endotelio vascular cumple un factor muy importante en el proceso inflamatorio. Suele ser un signo de lesión grave, secundaria a diversos agentes y afecta a las arteriolas y también a los capilares o las venas. El defecto de la pared vascular no se puede reparar con facilidad, lo que permite una fuga indiscriminada de células y componentes del plasma hacia los espacios intersticiales. ¿Aló? Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Va a disculpar, no la está grabando la clase, no le puso a grabar. Sí, ahorita le voy a poner, ok. Pero de todas maneras, mañana también la vamos a repetir con los otros que no han podido entrar hoy Recording día. in progress. Sí, porque varios compañeros están preguntando la Sí, grabación. mañana la damos. Sí, y pasado también. ¿Y la va a subir Ahora es para, a la plataforma o a qué grupo lo sube la grabación? lo Disculpe. vamos a subir a la plataforma. Lo que pasa es que todavía no he terminado de armar la plataforma porque estamos haciendo una serie de reformas del anterior año, ¿ok?
pero todo va a estar arriba. Muy bien. Gracias. Disculpe la molestia, doctor. Ya no hay problema. Daño directo de las células endoteliales. Suele, entonces, el daño directo, fíjense bien, esto es importante. Formación de hendiduras entre las células endoteliales, el endotelio vascular. Por eso es que yo le volviendo de nuevo, ¿se acuerda cuando hablamos nosotros ante la lesión del endotelio vascular, cuando se produce eso? ¿Qué es lo que dijimos? Se van las plaquetas ahí ya y se va a poner en actividad, le digo, el factor D von Willebrand, ¿no es verdad? Y entonces se pone en actividad el fenómeno fibrinolítico y se producen esos problemas de las coagulaciones intravasculares. Aquí estamos mirando la función importante del endotelio. Daño directo de las células endoteliales suele ser un signo de lesión grave, secundaria de diversos agentes y afecta a las arteriolas y también a los capilares y las venas. El defecto de la pared vascular no se puede reparar con facilidad, lo que permite una fuga indiscriminada de células y componentes del plasma hacia los espacios intersticiales. Daño mediado por leucocitos. La adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales aumenta su permeabilidad, especialmente en las vénulas pulmonares o en los capilares glomerulares. Ojo, levanten la cabeza y levanten las orejas, ¿ok? Aumento de la transcitosis. ¿Qué es eso? El transporte vesicular de líquido a través del citoplasma de las vénulas se produjo bajo la influencia del factor de crecimiento endotelial vascular. Ahí lo tienen, el factor aprendan estos términos. Factor de crecimiento endotelial vascular. Factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Ok? El factor de crecimiento endotelial vascular es también la causa del aumento de la permeabilidad de los vasos neoformados del tejido de granulación y de la inflamación crónica. Ahora vamos a mirar ahí. ¿Cuáles son los principales acontecimientos responsables de la migración de los leucocitos a través de la pared vascular? ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos que se producía un enlentecimiento del flujo? Aquí entonces se va a producir el primer fenómeno, que es la marginación. Ahí donde estoy ahorita, estoy perdido aquí. La marginación celular. Le dije que siempre las células estaban en el centro y por afuera estaban en el plano. En el proceso se produce la marginación celular. ¿Qué significa? El enlentecimiento del flujo permite a los neutrófilos abandonar el centro de la corriente circulatoria y pasar a la periferia donde contactan con las células endoteliales. El rodamiento, ya lo vieron ustedes también, ¿no? Los leucocitos que normalmente se encuentran en el torrente circulatorio siguen rodando por encima de las células endoteliales. Durante este proceso se produce la activación de los leucocitos y las células endoteliales que establecen contactos lazos entre sí. Estos contactos están mediados por las moléculas de adhesión de la superficie llamadas selectinas. ¿Ok? Entonces, moléculas de adhesión celular, sobre todo la selectina. Okay. Muy bien. Vayan aprendiendo. Después, en la primera clase hemos hablado de esto, cuando ya incluso la tenían para resolver cuáles son las moléculas de la adhesión, ¿no es verdad? Muy bien, la adhesión celular. La progresiva activación de los leucocitos y las células endoteliales determina la expresión de unas moléculas de adhesión polipeptídicas llamadas las integrinas. Entonces, primero son las selectinas, ¿ok? El rodamiento por la selectina. Y la adhesión, las integrinas. Ambas son moléculas de adhesión. Las integrinas de la superficie de los neutrófilos se anclan a integrinas complementarias sobre las células endoteliales. Miren, las células endoteliales, el endotelio toda la vida. Lo que determina una unión firme de estas células entre ellas. La transmigración. ¿Se acuerdan que los neutrófilos anclados en las células endoteliales mediante las integrinas adquieren una morfología? Un teléfono funcionando, es micrófono. Una morfología ameboide y empiezan a rectar de forma activa sobre la superficie interna de las vénulas hasta llegar a las hendiduras intercelulares. ¿Se acuerdan? Que estaban
las moléculas de adhesión se comprimen y dejan esos espacios. Por ahí se viene este asunto de la transmigración. Por último, los leucocitos se colan entre individuos intercelulares y salen a los espacios intercelulares fuera de los vasos. Muy bien. Aquí estamos mirando. Muy bien. Entonces, aquí encontramos que dijimos primero. El primero pasa la marginación leucocitaria. Es decir, estos elementos que están en el centro se entran, se adhieren a las paredes. ¿Ok? Ya se adhieren a las paredes. Ya. Y comienza lo que se llama marginación celular. Luego vienen adheridas a las paredes por activación de las moléculas de adhesión. ¿Cuáles son estas? ¿Se acuerdan? Dijimos aquí la celestina, la integrina, inmunoglobulina, y aquí ya, aquí vamos a seguir conversando, ya lo vimos en el otro dibujo, ¿no es verdad? Y empieza la salida, fíjense bien, por ese espacio, ¿no? De las células endoteliales encogidas, y empiezan a salirse hacia afuera. ¿Por qué? Y empieza el fenómeno de la fagocitosis, ¿no es verdad? Aquí están las bacterias y aquí están los polimorfos nucleares que van a actuar, ¿se acuerdan que lo vimos? Los fagolisosomas, etcétera, etcétera, este proceso, ¿ok? Esto a través de un sistema que se llama transmigración y quimiotaxis. Es decir, los polimorfos nucleares tienen quimiotaxina, es decir, que son elementos o enzimas que tienen los polimorfos nucleares, en este caso los neutrófilos, de irse al foco a través de la quimiotaxis al foco inflamatorio. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre celestinas e integrinas? Las celestinas que se encuentran en la superficie de los leucocitos, las plaquetas y las células endoteliales son proteínas que se ligan de forma específica a los hidratos de carbono. Por otro lado, las integrinas solo se encuentran en los leucocitos. Se ligan a las moléculas de adhesión intercelular de la familia de las inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces la ICAN1, BCAN2, 1, etc. Y a las moléculas de la matriz extracelular de la NEC, como fibronectina o laminina. Después vamos a mirar cómo se activan los leucocitos. Esto es muy importante. Ahorita se van a dar cuenta de la importancia de los papeles, de los dibujitos que les mostré al principio. ¿Cómo se activan los leucocitos? La activación de los leucocitos se estimula mediante fenómenos en la superficie celular que estimulan los receptores de la membrana plasmática. Es típico que estos se produzcan tras la unión de los leucocitos a las células endoteliales o de las interleucinas a los receptores de membrana plasmática de los leucocitos. Las señales que se transmiten a partir de los receptores de la superficie celular pueden activar la fosfolipasa C, que a su vez genera mensajeros derivados de los lípidos como diacilglicerol, TAC o inositol tirfosfato, IP3. Los cambios metabólicos que se generan provocan un aumento en la concentración de iones de calcio en el citosol. El calcio juega un papel clave en la activación de varios procesos intracelulares importantes por la acción de los leucocitos. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que pasaba con el calcio? Se ingresaba y era causa de muerte celular. ¿Se acuerdan? En la anterior lección. ¿Cuáles son los signos de la activación de los leucocitos? Los leucocitos activados se distinguen inactivos en varios aspectos. Expresión de las moléculas de adhesión. Aparecen celestinas e integrinas sobre la superficie celular o se expresan en mayor cantidad y muestran mayor afinidad por los líquidos. Cambios en el citoesqueleto, esto es muy importante también. Dada la polimerización y redistribución de los microtúbulos y microfilamentos, la forma de la célula deja de ser redondeada y se vuelve aplanada o amegoide. Los leucocitos forman pseudópodos y se empiezan a mover de forma activa hacia el estímulo. Los cambios en el citoesqueleto también contribuyen a la formación de las vacuolas fagocíticas. ¿Se acuerdan? Cuando había ese acoplamiento que nosotros miramos entre la bacteria y el neutrófilo.
Lógicamente que en medio de ese proceso se produce la degranulación también. Y es el contenido de los gránulos citoplasmáticos que se liberan en vacuolas fagocíticas hacia el espacio extracelular. Dentro de las vacuolas fagocíticas, estas enzimas participan en la digestión de las bacterias. Las enzimas liberadas de los gránulos hacia los espacios externos actúan sobre las moléculas de la MEC. ¿Qué es la MEC? Membrana extracelular. Y las membranas basales, ¿ya? Y permite a los leucocitos penetrar en estos tejidos. Estallido oxidativo. Los leucocitos activados generan radicales libres de oxígeno importantes para destruir las bacterias. Acuérdense de que los radicales libres, que son por un lado una bendición, también traen problemas. ¿Se acuerdan o no? Bueno, síntesis de proteínas. Las proteínas se sintetizan para reponer las excretadas durante la degranulación y las consumidas por el aumento de la actividad celular. ¿Qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es el desplazamiento activo de la célula en favor de un gradiente químico generado por una sustancia atrayente de tipo químico, ¿no? Entonces, las quimiosinas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las sustancias quimiotácticas más importantes? Las sustancias químicas atrayentes pueden ser exógenas o endógenas. Las exógenas derivan de los polipéptidos bacterianos que portan una secuencia terminal con metionina. Las endógenas se generan de un modo similar a partir de polipéptidos mitocondriales liberados en las células vecinales. Otras importantes sustancias quimiotácticas endógenas son las siguientes. Productos de la activación del sistema de complementos, los C5 y C3. Derivado del ácido araquidónico formado mediante la vía de la lipogenasa y los leucotrienos. Y la citosina, por ejemplo, la interleucina 8 y la interleucina 6 y 1 después vamos a ver. ¿Cómo actúan las sustancias químicas atrayentes sobre los leucocitos? Igual que otros estímulos, las sustancias químicas atrayentes activan los leucocitos de forma secuencial. Esta actividad implica unión de moléculas atrayentes y la membrana celular con liberación de la proteína G. Activación mediada por proteína G de la fosfolipasa con producción de mensajeros secundarios como DAC e IP3. Aumento de las concentraciones de iones de calcio en el hialoplasma. ¿Se acuerdan cuando dijimos nosotros la presencia de calcio que produce muerte celular? Ensamblaje mediado por calcio de los microfilamentos. ¿Ok? ¿Se acuerdan? También está en su pregunta que ustedes deben responder. ¿Cuáles son las principales opsoninas? Las opsoninas son proteínas que se encuentran en condiciones normales en el plasma y los líquidos intersticiales, pero también se pueden formar de un modo inespecífico como respuesta a la lesión. Las principales opsoninas son inmunoglobulina G, que después vamos a ver qué es eso, el fragmento C3b formado durante la activación de la cascada de complemento y las colectinas como la proteína quelante de la manosa, que se comportan como lectinas naturales, proteínas que se unen a hidratos de carbono. Muy bien, hasta aquí nomás, porque si les sigo dando, se van a volver locos. Mañana vamos a, en la próxima semana vamos a repetir esto un poco más con calma, ¿ok? Porque supongo que hasta la próxima semana ya todos van a tener su libro. Todo esto está ahí. De todas maneras, sí. Más o menos cuando yo entregaría las guías para que ya las podamos ir leyendo. Están entregando, tengo entendido que están entregando, solamente que están algunos por, bueno, como todo no ha salido, pero creo que hasta el miércoles me van a entregar a todos, porque están haciendo fuertemente eso, ¿ok? Entonces, tienen, este tema no quiero que lo tomen, no se asusten, este tema es con cabeza. Tienen que leer una vez, tienen que volver a leer otra vez. Después les voy a mostrar otros dibujitos y así vamos a ir volviendo. Y con los dibujitos que hay en el libro, vamos a ir avanzando. ¿Ok? Es muy importante este tema. Inflamación es el tema número 1 dentro de la medicina. Entonces tenemos que dominarlo. ¿Ok? Aunque tengamos que pasar 2 clases. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Mañana se va a repetir igual, ¿no? Podemos seguir entrando los que queramos. Mañana se repite esta parte, ¿no? Podemos entrar los que queramos repetir, ¿no? Así es. Puede, ya.
Y es mejor más bien porque para mí lo importante es que ustedes aprendan, no hay otra cosa. Estoy para que ustedes aprendan y espero que puedan aprender. Yo haré mi esfuerzo y ustedes también el de ustedes. Sí, gracias por su tiempo, Dediquémonos un doctor. poco. Por eso es que no quiero yo a veces, lo que pasa es que por ejemplo en las mañanas no puedo porque tengo que resolver casos de la universidad también y, y lógicamente que también dónde vamos a pasar práctica al mismo tiempo y teoría, un poco medio complicado está eso. Mientras no sea presencial, me duele que esto lo estemos pasando eh, virtual, porque yo sé que cuando estoy yo, me están mirando y lo estoy moviendo de un lado al otro con la tiza, parece que me entienden más. Aquí está medio chino. Sí, Bueno, sí, doctor, una preguntita más, voy a culpar, las sí. diapositivas que nos acaba de mostrar, ¿será que las pudiese compartir con todos nosotros? O, Claro que sí, todo sí, este material es para ustedes, lo vamos a subir a la plataforma. ¿y ¿Ok? No cuándo hay más problema. estaría lista la plataforma? Disculpe, Yo creo doctor. que esta semana, hasta el miércoles, jueves, es que Ya, muchas estamos gracias, poniendo doctor. ya, y estamos poniendo eso, van a salir en las plataformas y les va a llegar también como ya van a tener libros también, entonces ya van a tener todas las preguntas ahí. Eso es muy importante que vayan resolviendo las preguntas, porque las preguntas tienen algo de relación entre una y otra con lo que nosotros damos. Sí, no sé si ustedes se han fijado que de alguna manera combino mucho con los auxiliares, yo, el tema. Fíjense bien, y a veces los auxiliares les pica el dedillo para repetir la clase mía, pero ellos tienen tareas diferentes, tienen que hacerle entender a ustedes algunas preguntas que son claves en este proceso. ¿Ok? Oye, entonces lo dejamos hasta la próxima para que la próxima semana, pero el que quiera puede asistir mañana. Vamos a dar hasta el jueves, como siempre, de 8 a... Mañana va a ser a las 8. Hoy día tuve un impasse fortuito con un paciente, tuve que ir ahí al hospital y volver. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta mañana. Gracias, doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Ok, doctor. hasta Hasta luego. luego. Record